Ok. Se ve, ¿no es cierto? Sí, pero sí se logra visualizar. Ok. Bien. Entonces, nos habíamos quedado en lo que es mecanismo de acción del péptido antiviral natriurético, creo. Esto ya habíamos hablado, ¿no? Sobre la hormona antidiurética, sobre los estímulos para su liberación, lo que genera su liberación es el aumento de la osmolaridad por acción de los osmorreceptores, la disminución del volumen y la reducción de la presión arterial, ¿sí? Y bueno, la función principal que tiene es incrementar, ¿no es cierto?, la absorción de sodio y agua, ¿sí? Y la vasoconstricción. Entonces, con respecto al péptido atrial natriurético, miren, ¿cuál es la función que cumple este péptido? ¿Sí? Lo que va a generar o su función principal es tratar, como su propio nombre lo dice, natriurético, incrementar la excreción urinaria de sodio, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos, ¿no? Porque ya lo hemos hablado, que cuando pasa la carga filtrada hacia el glomérulo o del glomérulo hacia los túbulos, vienen con una osmolaridad determinada muy similar a la osmolaridad del plasma, ¿sí? Pero, ¿sí? Conforme van transcurriendo por toda la nefrona, va variando esa osmolaridad, ¿no es cierto? Entonces se va reabsorbiendo agua, se va reabsorbiendo solutos como sodio, urea e incluso hay hasta excreción también de urea, ¿no es cierto? ¿Eso para qué nos sirve? Nos sirve para que esta orina tenga una osmolaridad final. Para eso ya mencionamos, ¿no? Van a haber fuerzas, físico-químicas que van a aportar. Aparte de ello, ¿no? También la concentración o la osmolaridad que se encuentra en las diferentes partes, ya sea la corteza, la médula, también aportan y van a permitir que se lleve a cabo todos estos cambios. Pero, ¿qué ocurre, no? Si se activa el péptido natriurético atrial. Lo que va a generar es que a nivel tubular, la reabsorción que se debía de dar está inhibida, ya sea incluyendo también las que son de manera directa o indirecta y también las que son mediadas o estimuladas por angiotensina 2, ¿sí? Entonces, bloquea, bloquea esa reabsorción, ¿sí? E incluso también la salida de agua, ¿ya? ¿Y eso qué va a generar? Entonces, ¿sí? Que la tonicidad que debería haber en la médula se encuentre disminuida y que por tanto, entonces aquí se excrete la mayor cantidad de sodio. O sea, no va a salir con la misma tonicidad esta, esta orina. Y es más, ¿no? O sea, incluso eso no implica, ¿no? Que la orina esté más concentrada, puede orinar más hasta de manera diluida, pero es el sodio el que no se va a reabsorber, ¿sí? Ninguno de los canales que nosotros hemos mencionado de sodio cloro, los que transportes sodio cloro, sodio potasio cloro, van a funcionar en esa situación porque todos se van a encontrar inhibidos por el péptido natriurético atrial. ¿Sí? Entonces, si hay un aumento del volumen sanguíneo, si hay un aumento de la presión arterial, si hay una disminución del tono simpético, se va a estimular la síntesis del péptido natriurético atrial. Y eso va a conllevar a una vasodilatación, a una reducción del sistema renina-angiotensina-aldosterona y también, ¿sí? A nivel renal va a haber vasodilatación de la arteriola aferente, aumento del volumen de filtrado glomerular, ¿no?
con incremento también de la carga filtrada de sodio, una disminución de la reabsorción de sodio y un aumento, ¿sí?, del flujo plasmático renal, tanto a nivel medular como cortical, ¿ya? Y eso que nos va a conllevar finalmente a una natriuresis, o sea, un mayor incremento de la excreción de sodio, ¿sí? Entonces, como se habrán podido dar cuenta, ¿no? Ya hemos hablado en más de una sesión aldosterona, hemos mencionado hormona antidiurética, angiotensina 2, pero también péptido natriurético atrial también está involucrado, como se han podido dar cuenta, principalmente ya para incrementar la excreción de sodio o reducir la reabsorción de sodio, ¿sí? Y bueno, pues no olvidemos la hormona paratiroidea, que ya la vamos a ir explicando con más detenimiento más adelante con respecto a lo que es metabolismo de sodio, fósforo, calcio y magnesio, ¿ya? Principalmente esas son sus funciones y también su acción es a nivel tubular, ¿sí? Aquí en esta gráfica lo que nos representa es los compartimientos, ¿sí? Los compartimientos líquidos que nosotros tenemos, ¿sí? En la primera parte o en la parte de arriba podemos ver la parte normal, ¿sí? Que es el líquido, ¿sí? O el, este, mm, la parte extracelular, ¿sí? Ya sea el líquido intersticial con el líquido plasmático y el intracelular, ¿sí? Como sabrán, se podrá ver aquí en la representación, más grande es el líquido intracelular, ¿sí? Entonces, ¿pero qué ocurre, por ejemplo, cuando tomamos bastante agua, ¿ya? Cuando se toma bastante agua, hay una expansión del líquido extracelular y del líquido intracelular. Acuérdense que solamente estamos ingresando agua. Si al ingresar agua, nosotros ingerimos agua, ¿no? O, por ejemplo, nos hidratamos, pero nos hidratamos con agua libre, por ejemplo, sin utilizar electrolitos que sabemos que tienen una función importante para la distribución del agua o para que se mantenga un equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros nos excedemos, ¿no? Inicialmente el agua va a ser reabsorbido o va a ser absorbido, ¿no? De la parte intestinal hacia la parte plasmática. Pero, ¿qué va a pasar? Del plasma, ese líquido, ¿sí? Se va a distribuir, porque acuérdense que el plasma, el intersticio e intracelular también hay ciertas tonicidades o osmolaridades que se tienen que conservar. ¿No es cierto? Entonces, del plasma, si el plasma incrementa el volumen de agua, simplemente su tonicidad va a reducirse. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El líquido intersticial va a jalar ese líquido, ¿sí? Al tener más líquido, el líquido intersticial, entonces, por tanto, también la tonicidad del líquido intersticial va a reducir. Ahora, el líquido intersticial baña las células. Si el líquido intersticial ha variado y ha reducido su tonicidad, ¿qué pasa con la célula? La célula también va a tener que hincharse, va a tener que jalar agua para mantener el equilibrio que nosotros hemos mencionado. Y miren, y pueden darse cuenta aquí que el plasma no se varía al final, pero sí va a haber una variación a nivel del líquido intersticial y a nivel de líquido intracelular. ¿Sí? Sí se entiende, ¿no es cierto? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si ya no solamente consumimos agua, sino es una solución salina, pero es una solución salina isotónica? ¿Qué significa una solución salina isotónica? Que va a tener, pues, una tonicidad muy similar al plasma. ¿Sí? Entonces, si nosotros ingresamos una cantidad de solución salina isotónica, ¿ya? Obviamente, igual de la parte intestinal se va a absorber hacia la parte plasmática o hacia la circulación sanguínea, ¿no es cierto? Y de ahí igual. Esto
Ya no es tanto por la tonicidad que habíamos estado hablando en el segundo caso. Aquí, ¿por qué? Va a ser principalmente por la presión oncótica, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces es ahí donde se va a jalar el agua hacia el intersticio. Como aquí no hay tanto de tonicidad, eso, el líquido se va a mantener principalmente en la parte intersticial. ¿Sí? ¿Sí se entiende la diferencia? Doctora, quizá podría explicar, por favor, sobre la solución con sodio isotónico. Y a la solución isotónica implica que ahí le hemos puesto un poco de sal, ¿no es cierto? O de sodio, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí no estamos colocándole proteínas, no estamos hablando de otras sustancias, solamente una solución isotónica. Una solución isotónica que tenga pues, la misma osmolaridad aproximadamente que la del plasma. Entonces, ahí no va a haber variación ni va a haber arrastre por cuestiones de tonicidad o de sodio, sino se va a dar principalmente porque sabemos que a nivel plasmático y a nivel intersticial hay una cierta cantidad de proteínas que van a mantener un equilibrio en las soluciones o en la cantidad de líquidos en esos compartimientos. Si nosotros aumentamos sodio y agua al plasma, ¿sí? Prácticamente las tonicidades van a estar conservadas. No va a haber variación con respecto a intersticial y plasma eh, de manera importante. Pero sí, como sabemos, que al ingresarle más agua al plasma, la cantidad de proteínas van a quedarse diluidas a nivel plasmático, ¿sí? Entonces, ¿qué va a quedar? Prácticamente las proteínas del líquido intersticial van a arrastrar para mantener las presiones oncóticas en equilibrio hacia el intersticio el líquido extra de plasma para que se siga manteniendo esas presiones oncóticas, ¿ya? E hidrostáticas también. Pero eso va a conllevar a qué? A que si el espacio intersticial, pues prácticamente ya se va a expandir. Y al haber esa expansión, es que va a haber este incremento. O sea, al final, lo que crece es la parte extracelular, ¿sí? Pero es ahí donde nosotros vamos a ver que cuando se incrementa este líquido intersticial, vamos a poder ver ahí los edemas, ¿sí? Eso no ocurre, por ejemplo, si nosotros añadimos solamente sal, no agua, ¿sí? Solamente sal. ¿Qué va a pasar? Esta sal se va a ir directo hacia el plasma, se va a absorber. Entonces, esta, mm, este plasma va a estar muy, muy, muy hipertónico. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una expansión de ese líquido hacia el intersticio, ¿sí? Principalmente hacia el intersticio. Y prácticamente se reduce un poco el líquido plasmático, ¿sí? Son acciones diferentes. Esto es por presión oncótica, que ambos van a expandirse, tanto plasma como líquido intersticial, y aquí solo líquido intersticial. Tal vez ahí está un poquito más claro, ¿ya? En ambos vamos a ver edemas, aquí en estos dos de acá, ¿ok? Bastante importante, se puede decir. Aquí va a haber, pero no tanto porque también va a haberse afección, o sea, va a haber un edema celular principalmente. ¿Ya? En cambio aquí, como el edema es extracelular, va a ser más evidente, ¿sí? ¿Sí se entiende ahora? Sí, Bueno, doctora, me está más claro. Muchas gracias. ok. Entonces, conociendo ya todo eso, vamos a ir tratando cada uno de los trastornos que se llevan a cabo
por causa de alteración de este sodio. Alteraciones que se llevan, ya hemos mencionado que puede ser por diferentes mecanismos, ¿no? Que ya hemos mencionado aquí las diferentes hormonas que pueden estar asociados a estas alteraciones o que también puede tratarse simplemente por exceso o reducción de la ingesta de sodio o también por exceso o reducción del consumo de agua. Entonces, la hiponatremia principalmente se refiere, ¿sí?, a una reducción de la concentración plasmática de sodio menor de 135 miliequivalentes, ¿sí? Se da con una cierta frecuencia en los pacientes de urgencia, ¿ya? Es menos del 10%. También se presenta en pacientes adultos mayores. Acuérdense que ya la esperanza de vida ha aumentado y, bueno, pues ellos son la población de riesgo porque utilizan medicamentos, ¿sí? Medicamentos antihipertensivos, medicamentos incluso para problemas hepáticos, ¿no? Y se da porque principalmente en los pacientes con cirrosis o citis o que presentan patologías hepáticas. ¿Por qué? Porque ya muchos se podría decir, de estos medicamentos que utilizan los pacientes tienen, sí, metabolismo hepático y se incrementa sus efectos adversos por fallo o por reducción de la función hepática principalmente, ¿ya? Entonces, como ya mencionamos, el sodio va a estar menos de 135 mil equivalentes por litro. Es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente que vamos a encontrar y la concentración se mantiene por la sed. Buenas noches. ¿Ah, sí? No me diga. Porque yo estaba, según esto, yo estoy avanzando. Ok. Entonces, mejor lo vamos a pasar así como en la noche. Mejor, ¿ya? Pequeñito, para que no haya problema. Entonces, estaba comentándoles con respecto a lo que es la hiponatremia, ¿sí? Con respecto a la hiponatremia, ya, como ya les mencionaba, es una alteración donde la concentración plasmática de sodio va a estar menos de 135 mil equivalentes por litro. Es el más frecuente de los trastornos hidroelectrolíticos y, bueno, la concentración se va a mantener principalmente por mecanismos como la sed, acción de ADH y también la función renal, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles pueden ser las principales causas? Uno puede ser una ingesta deficiente de sodio, ¿sí? O una excesiva pérdida de sodio, que puede ser renal o extrarrenal, o una retención excesiva de agua, ¿no? Y bueno, van a haber grados o niveles y de acuerdo a ello también vamos a poder ver la manifestación clínica o la sintomatología que van a presentar los pacientes. Si la, si la deficiencia es leve, o sea, de 135 a 130, los síntomas, pues posiblemente hasta pueden pasar desapercibidos o van a ser mínimos. Pero si ya hay una hiponatremia que llega de 129 a 125, sí vamos a evidenciar síntomas, ¿ya? Notables. Tal vez no tan graves, pero sí notables, ya evidentes. Y cuando ya es menos de 125, ahí sí hay que tener cuidado porque ya ahí incluso puede haber trastorno del sensorio e incluso compromiso, ¿no?, de la vida. Entonces, la hiponatremia puede ser de tres tipos. Puede ser una hiponatremia hipotónica, puede ser una hiponatremia isotónica o hipertónica. Entonces, ustedes dirán, pero estamos hablando que el sodio le da la tonicidad o la osmolaridad al plasma. ¿Cómo es posible que haya una hiponatremia hipertónica? Bueno,
es que esto tiene mucho que ver con respecto a qué es lo que está llevando a esta hiponatremia, ¿sí? O sea, la hiponatremia al final es el sodio menos de 135 mil equivalentes por litro. Pero tengamos en cuenta que la tonicidad no solamente está a cargo del sodio, es uno de los principales, está bien, pero no es el único, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de una hiponatremia hipotónica, aquí habría que ver qué está pasando. Hay un exceso también, tal vez, de agua, hay una hipervolemia. Hay, si no hay una hipervolemia y está, isovolémica o euvolémica, ¿no? La causa, pues, podría tratarse de una deficiencia de glucocorticoides o un hipotiroidismo, ¿sí? Si estamos hablando de una hipotónica de, por una hipovolemia, ¿sí? Ahí ambos van a estar reducidos, sodio y agua. La causa puede ser renal, por el uso de diuréticos, por la nefritis perdedora de sal, por la acidosis tubular, por la diuresis osmótica, y si es una extrarrenal, ¿no? Puede ser por pérdida por vómitos, por diarrea o por también la presencia de un tercer espacio, ¿sí? Si es isotónica, ¿ok? Estamos hablando de que aquí puede estar ocurriendo una hiperlipidemia o una hiperproteinemia. Y si es hipertónica, aquí hay que tener cuidado con respecto a las infusiones de glicina y mannitol, y esto se ve principalmente en los pacientes con hiperglicemia, ¿ya? Hay que tener cuidado también con respecto a la aparición de síntomas. No es lo mismo que tengamos una hiponatremia aguda que se ha dado en cuestión de horas, ¿sí? Y otra que es, como les mencionaba, que es bastante frecuente en los pacientes ancianos, por el uso de algunos medicamentos, que esto van a conllevar, pues, a que esto se produzca de manera más lenta, más graduada, ¿no? Y por tanto también los síntomas pueden ser a veces hasta imperceptibles o se van a poder manifestar cuando ya la hiponatremia tiene, pues, un valor un poco más de moderado a severo, ¿ya? Entonces, ¿eso para qué nos va a servir? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta de que puede ocurrir una complicación a nivel neurológico, a nivel de tejido cerebral. Porque si, si esta aparición de esta hiponatremia se da con un de días a semanas, ¿qué va a pasar con el tejido cerebral? Este tejido va a desarrollar mecanismos que le van a ayudar a protegerse, ¿sí? Entonces va a ir reduciendo el ingreso de agua hacia la célula y de esta manera va a modular, ¿ya? El edema cerebral para que no llegue a hacerse, pues, de esa manera algo que pueda comprometer la vida. En cambio, cuando esto ocurre de manera brusca o rápida, no da tiempo para que estos mecanismos compensatorios se puedan llevar a cabo. Ahí sí va a haber un edema cerebral y por tanto también puede haber hipertensión endocraniana y pueden haber complicaciones bastante serias que va a llevar a una compresión de las estructuras cerebrales y una herniación, ¿sí? ¿Cómo se llama esa complicación? ¿Se acuerdan? Bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿qué van a causar este problema? ¿Sí? Del SIGA que hemos mencionado. O secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿no es cierto? Trastorno neurológico y psiquiátrico. Estos trastornos neurológicos y psiquiátricos pueden llevar a esta patología, sí. Uso de fármacos, ¿ya? Las neumopatías y los tumores, ¿sí? ¿Qué medicamentos o qué fármacos están relacionados? Amiodarona, carbamazepina, ciclofosfamida, opiáceos, tiazidas, oxitocina, la desmopresina, ojo, hay que tener ahí cuidado, los inhibidores de serotonina, la vincristina, entre otros.
¿sí? Entonces, estos medicamentos hay que tener bastante cuidado. Se pueden utilizar, ¿ya? Cuando tenemos tal vez alguna hipernatremia que se puede dar en algunos pacientes que tienen, pues, tumores neurológicos, no del sistema nervioso central directamente, ¿no es cierto? Pero sí a nivel cerebral. Y, bueno, pues se utilizan muchos de estos medicamentos, pero hay que tener mucho cuidado porque vamos a poder llevar al paciente al estado opuesto, que es la hiponatremia. Listo. Entonces, si estamos hablando de una hipernatremia hipertónica, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Se genera el desplazamiento del agua del compartimiento intracelular hacia el extracelular. Por tanto, hay una dilución, ¿sí? Y eso se va a dar principalmente por causa de la glucosa, el manitol o la glicina, ¿sí? Y las isotónicas, ¿ya? Que pueden ser por hiperlipidemias, por hiperproteinemias, por mieloma múltiple incluso, ¿ya? Y también por la macroglobulinemia de Waldenström. Y aquí lo que vamos a tener en cuenta que, si bien es cierto, prácticamente los solutos, ¿no? Van a estar interfiriendo para que se dé el paso o la transferencia de sodio, ¿no? Y no se pueda mantener en, a nivel extracelular. Y con respecto a la hipotónica, ¿sí? Aquí, como ya lo hemos visto anteriormente, las causas o las características que podemos diferenciar es si es hipovolémica, si es isovolémica o si es hipervolémica, ¿ya? Con respecto a lo que es el cuadro clínico, bueno, va a depender también de la instauración. Si es aguda, obviamente va a presentar síntomas mucho más evidentes. Si es crónica, si es más larvada, va a ser un poco más difícil de identificarlo, salvo que pues pueda tratarse de una moderada a grave, ¿sí? Y bueno, pues si es hipovolémica, obviamente vamos a encontrar signos de deshidratación. ¿Sí? Si es hipervolémica, ¿no? Podemos encontrar tal vez alteración a nivel respiratorio, podemos sí encontrar signos de congestión, ingurgitación yugular, edema, ¿sí? Ascitis. Y si es euvolémica, bueno, con respecto a lo que es la volemia, signos no vamos a encontrar claramente, pero para eso habría que eh, calcular la osmolaridad urinaria y compararla con la osmolaridad plasmática y también el sodio urinario habría que dosar. Si, como estamos mencionando, la hiponatremia ya tiene unos valores, como hemos mencionado, ¿no es cierto?, de, de 129 a 125, ¿no? Aproximadamente. Entonces, habría algunos síntomas neurológicos evidentes, ¿no? Cefalea, desorientación, confusión, ¿no es cierto? Y obviamente, si va a haber una congestión, podría haber agitación, náuseas, ataxia, reflexia. Y si es grave, ahí sí hay que tener cuidado porque puede incluso haber convulsiones, coma e incluso paro. Entonces, como les mencionaba hace un momento, conforme va habiendo también no solamente el tiempo de presentación, sino también la gravedad de la reducción de la concentración del sodio plasmáticos, que también vamos a evidenciar algunos síntomas. Entonces, obviamente, ¿no? Si es un cuadro agudo, va a ser mucho más fácil para nosotros poderlo evidenciar físicamente en el paciente. Si es algo crónico, ¿no? Entonces vamos a tener que determinar si nuestro paciente tal vez puede estar cursando con algunas de las patologías que hemos mencionado, ¿no? Y para poder identificar el síndrome inadecuado de hormona antidiurética, ¿no? De secreción inadecuada de hormona antidiurética, tenemos que tener algunos criterios, ¿no? Si es una hiponatremia hipotónica con una osmolaridad plasmática menor de 275, si hay una osmolaridad urinaria, pues, elevada, ¿no? Mayor de 200, si hay un aumento en la concentración urinaria de sodio,
si hay una eubolemia clínica, si hay funciones suprarrenales, renal, cardíaca, hepática y tiroidea normales, entonces podemos sospecharlo. ¿Y cómo tratamos la hiponatremia? Primero, tenemos que tratar de llevar la concentración plasmática de sodio a niveles, pero a niveles seguros, ¿sí? Y eso va a depender, estos valores, si es agudo o si es crónico. Ahora la ventaja que nos están mencionando, por ejemplo, las guías, es que el sodio, o mejor dicho, la concentración de esta solución hipertónica, habría que ponerlo en bolos, ¿no? En bolos de 100, de 200, pasarlo en un tiempo razonable de más o menos unos 20, 25 minutos y ir dosando, ir midiendo, o sea, ir de a poquitos, ¿sí? Y es una manera segura porque, pues, con un bolito no te va a elevar, no te va a pasar más de 5.000 equivalentes, ¿no? Es muchísimo menos. Entonces, tienes chance de irlo poniendo cada cierto tiempo y de esa manera hacerlo un poco más seguro. Porque, ¿qué nos puede ocurrir con la infusión? Con la infusión directa de la solución hipertónica. Bueno, si contamos con un personal calificado en las áreas de hospitalización principalmente, ¿no? En las emergencias prefieren, ¿no? Esto, ¿por qué? Porque, pues, ustedes sabrán que las enfermeras están canalizando vías a cada momento, que hay un montón de pacientes que están viniendo con, alteraciones hemodinámicas, síntomas, pues, bastante floridos, dolor. Entonces, en algunos casos, están prefiriendo este tipo de manejo, pero, ¿no? También, y eso es más principalmente para ayudarnos al manejo, no solamente, pues, en hospitalización, sino también un poco como aprendizaje y como ejercicio, ¿sí? Entonces, hay que tratar de llevarlo, sí, al nivel normal, pero de manera gradual, ¿ya? Especialmente en los agudos. ¿Ya? Más que los crónicos, en los agudos no debemos pasar de 8.000 equivalentes por litro, ¿sí? En cambio, en los crónicos podemos ser un poquito más, se podría decir, tratar de no ser tan estrictos en esa parte y podemos decir, bueno, 10, 12 puede pasar, pero nunca exceder más de 12 tampoco en los crónicos, porque ya hemos mencionado que pueden haber alteraciones a nivel neurológico, ¿no? Estas herniaciones que no son buenas, ¿ya? Y esto, como les dije, lo podemos repetir hasta 3 dosis y siempre estar dosando las concentraciones después de cada dosis. Dice detener con mejoría de síntomas o cuando ya haya incrementado más de 5.000 equivalentes por litro. Como les digo, la cantidad que se coloca, difícil vamos a llegar a a este tipo de valores, entonces nos resulta un poco más seguro. Entonces, nosotros también tenemos que valorar otras características. Hemos visto que la hiponatremia puede ser normovolémica, puede ser hipovolémica o puede ser también euvolémica. Y eso hipervolémica. Y eso nos va a permitir también, vamos a ver qué vamos a dar, ¿no? Si está hipervolémico, no le vamos a, pues, a colocar hidratación, ¿no es cierto? Si está normovolémico, tampoco. Más bien lo que vamos a tratar es tal vez de reducir, ¿no? Incrementar tal vez algún tipo de diuresis, ayudarle a reducir esa cantidad de volemia que está generando este problema. Y si es hipovolémico, ahí sí tenemos que colocar, pues, soluciones, puede ser, va dependiendo también la causa, si es isotónica o si es hipertónica, ¿ya? Y si estamos hablando de una hiponatremia aguda o crónica, si es aguda, basarse en menos de 48 horas su instalación y si es crónica, mayor de 48 horas.
¿ok? Entonces, los agudos se van a manejar en la urgencia y en la emergencia, ¿por qué? Porque pues obviamente ellos van a ser traídos a la emergencia porque va a ser evidente pues algunos de sus signos, su letargo, su confusión mental, obviamente los va a hacer pues ser evidentes y por tanto los familiares lo van a llevar a la emergencia, ¿no? O la gente que está alrededor de esa persona. Pero si es crónico, ¿no? Si es alguna causa, pues un paciente anciano que está tomando Ara-2, yecas, qué sé yo. Entonces, en ese caso, pues obviamente si es que está en cierto grado esa hiponatremia, bueno, lo vamos a tratar de corregir, ¿no? Pero eso no va a ser algo tan urgente, ¿no? Nos puede dar chance incluso de solicitarle algunos estudios para descartar qué otra puede ser la causa de la hiponatremia, ¿sí? Entonces, la terapia inicial en las primeras 6 horas. Posterior a los días, o le podemos dar si vemos que es por reducción de ingesta, ¿no? O por algún medicamento, tal vez darle, ¿no? Algún tipo de suplemento en la dieta. Y bueno, pues, ¿no? Como ya mencionamos, máximo 8.000 equivalentes, ¿sí? Y principalmente en los pacientes agudos, síntomas graves, ¿no? Hay que tratar de lograr el objetivo, como hemos mencionado, ¿no? Puede ser en bolitos, ¿no? Más o menos si hablamos que le vamos a dar pues unos 3 bolos, más o menos en unas 6 horas hay que tratar de corregir, ¿sí? Datos de seguridad, no pasar de 4 a 6.000 equivalentes y obviamente el riesgo es de el síndrome de, ¿cómo se llama? Acá está, creo. A ver, les vamos a dar una ayudita. Aquí está. ¿Cómo se llama? Desmineralización osmótica. ¿Se acuerdan ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí, dice, ¿no? Entonces, eso hay que tratar de evitar porque eso es riesgoso. Va a llevar una herniación y no lo vamos a sacar al paciente de ahí. Entonces, por ese motivo es que nosotros tenemos que tratar de tener cierto cuidado con la corrección, ¿ya? Yo les recomiendo, ¿no? Si van a estar, por ejemplo, en su posta y ustedes pues tienen paciente con con ese factor de riesgo que ya ha presentado tal vez antecedentes previos o tienen el chance de hacer tal vez ahí unos electrolitos o un aguita y están identificándolo, pueden utilizar sus bolitos, ¿no? O empezar con un bolito si lo sospechan y ya iniciar la referencia también, ¿no? Para tratar de reducir el daño. Y bueno, la solución al 3%, ¿sí? Se puede utilizar, como ya les mencionaba, principalmente en las crónicas, goteo lento de 0,5 a 1 miligramo por kilo por hora, ¿sí? Más o menos, o bueno, se calcula también según el déficit que tiene el paciente para tratar de corregirlo. Si es leve, podemos utilizar solución fisiológica al 0,9%. Ojo, miren, las hiponatremias podemos corregir si, por ejemplo, no me acuerdo cómo tengo que hacer las concentraciones de las soluciones de hipersodio y suero fisiológico al 0,9% para poder calcular, le pongo solución fisiológica, ¿no? Obviamente estamos hablando de las hipopolémicas, ¿no es cierto? Y de esa manera podemos mejorar, ¿ok? La hiponatremia. Pero ojo, eso no se les ocurre hacer con las hipernatremias. Que eso sí, tenemos que utilizar soluciones, pues, hipotónicas, ¿ya? Y bueno, pues, podemos utilizar como un complemento también. Va a depender mucho si puede haber el riesgo de que podemos congestionar al paciente, furosemida. Listo. Y acá tenemos las fórmulas para poder calcular, ¿ok? Nuestra, nuestra corrección de sodio. ¿Cómo se llama la fórmula? Neutron Matías. Muy bien. Entonces, con esa fórmula nosotros vamos a calcular, ¿sí? La cantidad el cambio de sodio que nosotros tenemos que
corregir, ¿ya? Acá tenemos las diferentes eh, eh, mm, concentraciones, se podría decir, de las soluciones a veces con problemas neurocríticos, ¿ya? Y también la cantidad de milimoles que tienen por litro. ¿Esto para qué? Para que nosotros podamos utilizarlo aquí en la fórmula, evidentemente, y poder calcular